lesión térmica o quemaduras y nutrición. Hola, mi nombre es Reina Rocío Papaqui Flores y vengo a exponer el momento 3, lesión térmica o quemaduras y nutrición, de la asignatura de Fisiopatología Aplicada 3. ¿Cómo se define una quemadura? Son las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Hay 4 tipos de quemaduras. Son las térmicas, las eléctricas, las químicas y las radioactivas. Entre las térmicas encontramos las de calor o frío. Las de calor se dan por líquidos calientes, fuego directo, gases inflamables. Y las de frío por congelación. En las eléctricas se dan por electricidad atmosférica o industrial. En la química se dan por productos químicos como los ácidos, bases y gases. Las radioactivas se dan por la radiación, que es el sol y las radiaciones ultravioleta, por las radiaciones ionizantes, que son los rayos X y la energía atómica, y por radiación por isótopos radioactivos. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Es mayor de 15% es el quemado crítico y menor de 15% es el quemado leve. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida? En el grado 1 es la epidérmica, es la destrucción de la epidermis. En el grado 2 es el dérmico superficial y se lleva a cabo mediante la destrucción de la epidermis más la dermis superficial. En el grado dérmico de profundidad 2 se lleva la destrucción de la epidermis más la dermis. Y la subdérmica del tercer grado es la destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada? ¿Y cuál es la variación para niños? La regla de los 9 de Wallace es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada, o por múltiplos de 9. En los adultos es la cabeza o cuello el 9%, el tronco anterior el 18%, el tronco posterior el 18%, y las extremidades se multiplican 9 por 2 para que nos den el 18%. En la extremidad inferior se multiplica 18 por 2, dándonos un 36%. El área genital solo el 1%. En los niños esta regla no es válida porque es mayor su superficie craneal y sus extremidades inferiores son más cortas. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Estas inducen estrés sobre el retículo endoplásmico, en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con resistencia a la insulina, retardo en la curación de las heridas y mayor incidencia en infecciones y mayor mortalidad. El daño térmico es el causante de la pérdida de macro y micronutrientes a través de las áreas quemadas, lo cual induce una respuesta hipermetabólica pronunciada y persistente. Las respuestas hipermetabólicas e hipercatabólica producen el desarrollo de una desnutrición aguda en el paciente, con quemaduras además de sarcopenia y debilidad muscular, lo que genera la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis e incluso la muerte. Ante el daño térmico y el balance negativo de micronutrientes antioxidantes, se favorece el estrés oxidativo, encargado de mantener y perpetuar la respuesta inflamatoria sistémica y las alteraciones metabólicas.
¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? El déficit energético estimado es de 943 más o menos 654 kilocalorías por día y el déficit de proteínas es de 49 más o menos 41 gramos al día. La terapia metabólica y nutricional adecuada son fundamentales con el objetivo de promover la recuperación del paciente quemado grave, modulando la respuesta inmunoinflamatoria y minimizando la malnutrición aguda asociada a la enfermedad crítica. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por aumento de la tasa metabólica basal hasta un 40% por encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante se atribuye a la termogénesis. En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte, representando 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? En la fase precoz posterior a la quemadura, el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactatemia. La hiperglucemia con valores mayores a 180 miligramos por decilitro se asocia como resultado clínico adverso tales como hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en la curación de las heridas, mayor incidencia de infecciones y mayor mortalidad. La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplásmico, en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con resistencia a la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? El hipercatabolismo severo genera sarcopenia, la cual se asocia a disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad. La respuesta hipercatabólica disminuye con el aporte de la insulina exógena, desviando el balance entre la síntesis y la proteólisis, lo cual ocurre fundamentalmente en el músculo esquelético. De tal sentido, se ha ido demostrando un incremento que hasta el 400% en la síntesis proteica con el aporte de insulina IV. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? Los pacientes quemados han sido estimados que 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 al 25% de masa magra corporal. Asimismo, ha sido estimado que la pérdida media de nitrógeno en el paciente quemado sin terapia nutricional supera los 2 gramos de nitrógeno kilogramo por día. Esto viene siendo de 15 a 20 gramos al día, lo cual supone una pérdida de peso del 10% en la primera semana. Las 5 alteraciones fisiopatológicas de los lípidos son la movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo, el incremento de los niveles de catecolaminas, glucagonia de corticotrofina. La lipólisis puede permanecer aumentada entre 5 días y 2 meses posteriores a la agresión térmica, siendo las alteraciones en el perfil de ácidos grasos más pronunciadas entre el día 7 y 10 post-reagresión. Aumento persistente de los niveles de glicerol y aumento de la lipoproteína LDL, triglicéridos y un descenso en los niveles de cuerpos cetónicos. Los micronutrientes que se ven alterados en la lesión térmica
La quemadura representa un modelo de estrés oxidativo con una depresión severa de las defensas antioxidantes endógenas por aumento de la excreción urinaria y a través de las áreas quemadas, en particular de los micronutrientes antioxidantes cobre, selenio y zinc. Las pérdidas mayores se producen durante el día 1 con una reducción de las pérdidas tras las primeras 24 horas. Los pacientes exhiben una deficiencia de las vitaminas A, C, D y E. En el grupo de pacientes de insuficiencia o deficiencia de vitaminas D, se lleva a cabo una prolongación en los tiempos de estancia en la unidad de cuidados intensivos y hospitalaria. La vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica es la enteral para el quemado crítico, recomendando el inicio precoz en la misma tan rápido como sea posible. ¿Qué tan rápido se debe de comenzar la nutrición enteral? La guía práctica adoptada por la inflamación Hot recomienda la nutrición enteral precoz aún sin indicar un momento específico de inicio. Desde 2011 se recomienda que en pacientes quemados se inicie en las primeras 24 horas, asociado esto a la reducción de la estancia en la unidad de cuidados intensivos y de la infección de heridas. Los 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente son la reducción de la estancia en unidad de cuidados intensivos y la reducción de infecciones de heridas. En las primeras 6 a 12 horas es segura y capaz de modular la respuesta hipercatabólica, disminuye de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón y el aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. Mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo espárnico. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones en la nutrición enteral? Lo que puede limitar el uso de la vía enteral en el paciente quemado es la disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de la hipertensión abdominal y eventualmente de un síndrome compartimental abdominal. La enérgica reanimación de fluidos genera la reducción de la complacencia de la pared abdominal e ileo paralítico, que puede conducir en tal sentido la aparición de disfunción intestinal contraindica la vía enteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético en paciente adulto? La ecuación de Toronto parece ser la más adecuada ya que considera la viabilidad de los requerimientos energéticos a medida que evoluciona la enfermedad. Y para niños quemados críticos, la forma de Scotch la ha demostrado ser la elección. Los requerimientos nutricionales del paciente quemado grave son elevados debido al hipermetabolismo e hipercatabolismo severos. Las dietas ricas en hidratos de carbono y proteínas favorecen la recomposición de la masa magra corporal mediante el aumento de la síntesis proteica y la liberación de insulina endógena. Los aportes de micronutrientes deben de ser de cobre, selenio, zinc, vitamina C, coenzima Q10, escualeno, betacarotenos, bleaflavonoides, vitamina D, lactobacillus goldbach golden. Las referencias en las que me basé para hacer esta presentación fueron la del metabolismo y terapia nutricional en el paciente quemado crítico de Moreira y el contenido nuclear de la Universidad Abierta y a Distancia de México de la unidad 3 de fisiopatología aplicada, fisiopatología en enfermedades hematológicas y estados catabólicos. Por su atención, gracias.